Bueno, les pido que me acompañen en una oración para que Dios nos hable a través del Sermón del Monte. Muchos de nosotros lo hemos leído muchas veces, pero como esto es palabra viva, siempre nos habla de otra manera. El Señor nos habla en distintos aspectos. Incluso a veces Dios nos habla porque estamos viviendo periodos diferentes de nuestra vida. Entonces, ni siquiera que la palabra ha cambiado, sino que nosotros hemos cambiado y también necesitamos que esa palabra se aplique de una manera diferente. Entonces, bueno, voy a orar para el Dan también, que es nuestro profesor. Yo doy gracias a Dios por la vida de él. Siempre como papá una emoción esta parte, pero yo doy gracias a Dios porque Él lo hace. Y también quisiera orar por ustedes también, darle la bienvenida también a Pilar, que nos está acompañando. Que el Señor te bendiga. Invitada por Carmen Gloria. Y bueno, de una iglesia a la cual amamos mucho. Entonces vamos a hacer una oración y que Dios esté ahora en sus casas, en sus vidas y nos hable, como que el Señor nos hablara, ¿no? Sentémonos entonces a escuchar esta noche el sermón. Padre, gracias te doy por esta noche, te pido que tú bendigas a Adán, que le des de tu gracia, Señor, para compartirnos de ti, y que tu palabra misma nos hable, Señor. Nuestra confianza está en ti. Úsalo a Él, Señor. Y te pido que prepares nuestro corazón también para que podamos sacar, Señor, una frase, un pensamiento, algo que nos ayude, Padre amado, para vivir, para cambiar, para buscarte más. Señor, bendigo esta reunión y a todos los que participaremos, Señor, en tantas formas, Señor, presente aquí o en otra plataforma. Padre, usa tú todo esto. Al final se trata de que pueda llegar al corazón de cada una de las personas. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, Dan, llegó tu tiempo para compartirnos. Bueno, estoy muy feliz de poder estar nuevamente acá compartiendo, de poder verlos nuevamente y no estar hablando como a una pantalla y verme a mí. Es bacán como verlo a ustedes también y espero que pueda ser de mucha bendición este capítulo, como también lo ha sido para mí. La verdad es que cuando yo preparo esto, porque es un curso que yo ya hice y es como prepararlo ahora, tengo que volver a hacerlo y al volver a prepararme, vuelve a ser de mucha bendición para mí y ahí me doy cuenta que es como, esto no para, o sea, puedes verlo una, dos, tres veces, pero siempre vas a poder sacar algo nuevo. Y eso, y espero que realmente pueda seguir siendo una bendición este capítulo como lo es cada vez para mí. Y hoy día vamos a ver el título de esto es Superando la ansiedad y el temor. Eso es lo que vamos a poder ver hoy día. Y vamos a abarcar de Mateo 6, del versículo 25 al 34. Y bueno, después vamos a leer algunos versículos anteriores, pero eso es lo que vamos a abarcar ahora y lo que habla de cómo superamos la ansiedad y el temor. Así que vamos a leer. Del versículo 25 al 34, dice: Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de esos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no habrá mucho más que por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas.
¿no es cierto? Y es algo que la mayoría de nosotros conocemos, la mayoría de nosotros hemos escuchado, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a ver en profundidad y bien detallado cada tema que abarca. Y hoy vamos a ver 3 temas. El primero va a ser persiguiendo nuestro destino sin temor. El segundo, vamos a ver 4 razones para resistir la ansiedad. Y el último es buscar el reino de Dios. Esos 3 temas vamos a abarcar hoy día. Entonces vamos a empezar con el primero, persiguiendo nuestro destino sin temor. ¿Sí? Y Jesús habla de la forma que nosotros perseguimos nuestro destino, relacionándolo con las finanzas y la provisión diaria. La forma en que buscamos nuestro destino, que son las metas de nuestra vida, es radicalmente diferente a cómo el mundo las persigue. El destino de Dios que tiene para cada uno de nosotros es muy distinto al destino que el mundo quiere que nosotros tengamos. Por eso siempre, y se enfatiza mucho en este Sermón del Monte también, que el sistema es completamente distinto al reino de los cielos. Son 2 polos opuestos. Y si no seguimos uno, vamos a terminar siguiendo al otro. Y como veíamos la semana pasada, si queremos ser, si no buscamos ser grandes delante de los ojos de Dios, vamos a querer ser grandes delante de los ojos de los hombres. Siempre están estos 2 polos. Dios, los hombres, el reino, el sistema, y nosotros vamos a tener que escoger por uno. Y Dios siempre nos va a llevar a buscar más del reino y de su justicia. En la palabra clave que encontramos en estos versículos que recién estuvimos leyendo es preocupación o afán. Se menciona 7 veces en estos versículos que acabamos de leer. Y cuando Jesús enfatiza una palabra, es porque sabe que luchamos con eso. No creo que Jesús haya dicho 7 veces la palabra preocupación o afán, ¿no es cierto? Que es lo mismo, en tan pocos versículos, si no sea como algo con lo que luchamos, si no sea un problema para nosotros. Jesús sabía perfectamente que el humano, en nosotros, vamos a luchar con esto, la preocupación o el afán. Entonces, por eso Jesús lo dice tantas veces, pero Jesús no solamente dice, ustedes son unos preocupados, unos ansiosos, unos afanosos, no se queda ahí. Jesús también nos brinda y nos da una solución para poder combatirla. Jesús nunca nos va a decir algo que tenemos que cambiar sin mostrarnos el camino para llegar al lado donde tenemos que llegar. Dios siempre nos va a mostrar los 2 lados, lo que tenemos que cambiar y el camino que debemos seguir para llegar al cambio, ¿no es cierto? Entonces, esta palabra se menciona mucho, 7 veces, en estos pocos versículos que pudimos leer. Algunas versiones traducen la frase no os preocupéis como no piensen o no se preocupen pensando en. Hay algunas versiones que dicen eso y esto, la verdad, podría llevarnos a sacar algunas conclusiones que no son bíblicas. Debemos planear nuestro futuro, debemos mirar hacia adelante, mirar a nuestro mañana, pero sin un espíritu de temor, sin tener ansiedad. Miremos al mañana, miremos a nuestro futuro, pero cuando miremos o cuando nos proyectemos, que no haya temor en nuestra vida. ¿Sí? Eso es lo que Jesús nos está llamando a hacer. Empieza lo que leímos, ¿no es cierto? En el versículo 25, yo leí las Américas, el estudio está en la Reina Valera, pero empieza diciendo, por eso os digo, la Reina Valera dice, por tanto os digo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una conexión con los versículos anteriores, ¿no es cierto? Porque por tanto os digo, pero por tanto ¿qué? Por tanto lo que se acabó de mencionar en los versículos anteriores, del 19 al 24 específicamente. ¿Qué nos habla esto? En el versículo 20 vamos a ver que Dios nos lleva a escoger los tesoros celestiales. En el versículo 22, a que llevemos un estilo de vida de luz. Y en el versículo 24, a que Dios sea nuestro único Señor. Ahí cuando dice, nadie puede servir a 2 señores, o el dinero o es Dios, uno de los 2. Pero entonces, solo escogiendo estas 3 cosas, solo escogiendo
los tesoros celestiales, solo escogiendo este estilo de vida de luz y solo escogiendo a Dios como nuestro Señor, vamos a estar preparados para poder confiar en nuestro Padre de la manera que Jesús lo establece en los versículos que leímos, del 25 al 34. Solo viviendo estas maneras que nos dicen antes, por tanto, podremos llegar a realmente confiar en Dios de una manera genuina. Tengo que posicionar mi mirada en lo que ha de venir, en lo que está por venir. ¿Para qué? Para mi vida, en lo que está por venir para la iglesia, en lo que está por venir para la nación, en lo que está por venir para la tierra, pero sin que la ansiedad y el temor nos termine gobernando. ¿No es cierto? Eso hablábamos recién. Entonces, todos estos versículos anteriores que nos hablan de los tesoros celestiales, de un estilo de vida de luz y que Dios sea nuestro Señor, si vivimos de esa manera, vamos a estar preparados para confiar en Dios de una manera genuina. Cuando determinamos que nuestro tesoro principal es la gloria y el reino de Dios y la riqueza no terrenal, o sea, lo eterno, entonces nos vamos a acercar a la seguridad de nuestra provisión diaria con una actitud diferente. Ya no vamos a estar preocupados de que si Dios puede llegar a proveer o si no puede llegar a proveer. Ya la ansiedad no nos va a reinar, no nos va a gobernar. Vamos a poder tener una plena confianza en quién es Dios y qué es lo que Él tiene para nosotros. Los grandes avances en la vida de los hijos de Dios son por determinaciones internas que por consecuencia tienen una manifestación externa. Y vivir de esta manera no es algo fácil, ¿no es cierto? La semana pasada también veíamos del camino ancho y el camino angosto. No es algo fácil estar por el camino angosto, porque es una vida de obediencia, es una vida donde vas a tener que dejar algo atrás, pero no hay un sacrificio acá en la tierra que no valga la pena para Dios. Todo vale la pena. Todo sacrificio para Dios, por más grande, por más pequeño que sea, vale la pena. Nuestra vida es eterna y por lo tanto hay mucho más en nuestra vida que solo un alimento que lo sostiene. Una vida dominada por la preocupación acerca de la comida se perderá del mayor propósito de nuestra vida, que es la búsqueda de la realeza y de la justicia en primer lugar, como vamos a ver más adelante, que dice en el versículo 33, ¿no es cierto? Buscad el reino de su justicia. Buscad el reino y su justicia. Siempre que persigamos manifestar la justicia de Dios y concentrarnos en eso, las demás cosas vendrán por añadiduras. ¿Por qué es tan peligroso vivir con preocupación? ¿Por qué es tan peligroso tener este afán? Porque pensar que no tendremos para mañana es un pensamiento de esclavitud que no te deja disfrutar el día de hoy. La preocupación y la ansiedad impide que disfrutes el día de hoy. Impide que disfrutes los beneficios que Dios tiene para tu vida hoy en día. ¿Por qué? Porque la preocupación es algo de la mente y nos consume por completo. Cuando estamos preocupados, solo pensamos en una cosa y en ese problema que tenemos. Todas las demás cosas se vuelven como menos importantes, se vuelven como cosas secundarias, cuando la verdad Dios nos lleva a no preocuparnos por lo que viene mañana. Cada día tiene su propio afán. No nos preocupemos por el día de mañana. Si nos preocupamos por el día de mañana, no vamos a poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. La ansiedad hace que siempre pienses en lo que te va a faltar y no en lo que Dios quiere dar a través de tu vida. Eso es lo que hace la ansiedad, que siempre pienses que algo te va a faltar, que nunca es suficiente, cuando Dios siempre quiere darte algo. Entonces ese es nuestro primer punto que vamos a ver hoy día, que tenemos que perseguir nuestro destino, mirar hacia nuestro mañana, pero sin temor. El segundo, 4 razones para resistir la ansiedad. Primero les voy a nombrar las 4 razones y después vamos a ver en profundidad cada uno. La primera,
es que somos más valiosos para Dios que el resto de la creación. Segundo, preocuparnos no nos añade ningún beneficio. Tercero, Dios conoce todas nuestras necesidades. Y cuarto, Él nos da la gracia suficiente para ayudarnos cada día. Entonces, estas son las 4 razones para no ceder, para poder resistir a la ansiedad, para no ceder a una mentalidad de preocupación. Porque como decíamos, ¿no es cierto?, vivir preocupado es un tema de la mente. La razón 1 dice, somos más valiosos para Dios que el resto de la creación. Y eso lo vemos en los versículos del 26 al 30. Dice que la preocupación, ¿no es cierto? Dice, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Uno está preocupado. Pero la preocupación, la preocupación tiene que ver con no tener la revelación correcta de la bondad de Dios. La preocupación tiene que ver con no tener la revelación correcta de la bondad de Dios. ¿Qué hacer cuando estamos preocupados? Porque eso nos nubla o nos impide ver que Dios es bueno y que Dios nos quiere llenar de sus bondades, de sus bendiciones, que Él quiere proveernos cada día, que Él tiene algo para darnos y que no nos va a faltar nada. Entonces, la preocupación tiene que ver con no tener la revelación correcta de la bondad de Dios. Si estás viviendo preocupado, si sientes que la preocupación ya ha llegado a un límite tan grande que no puedes más, ora para que puedas recibir la revelación correcta de la bondad de Dios. Alguien que tiene la revelación correcta de la bondad de Dios no va a vivir preocupado. El pueblo de Dios es más importante para Él que el resto de su creación. Él dio dominio a los humanos por encima de la creación para que fuese muy fructífera. ¿No es cierto? Eso lo vemos en Génesis, cuando Dios crea al hombre y lo crea, multiplíquense, sean fructíferos, gobiernen. Fuimos creados por encima de la creación, somos más importantes que los demás especies, ¿no es cierto? Que los animales, no es que uno sea más importante que el otro, nosotros somos de igual importancia, pero en cuanto a las otras especies, ¿no es cierto? Somos más importantes para Dios que los otros. Y acá vamos a ver 2 puntos, ¿no es cierto? Que nos habla del Sermón del Monte, y uno es la comida, que nos preocupamos por la comida, y el otro es por la ropa. ¿Por qué vamos a vestir? Por cosas más externas. Y en cuanto a lo de la comida, lo relaciona con las aves, ¿no es cierto? Dice el 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en los graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? O sea, Dios provee para los pájaros. Dios provee para ellos. Dios hace que ellos puedan tener algo para comer. Dios se preocupa de que cada día ellos puedan vivir su manera. ¿Cuánto más por nosotros? ¿Cuánto más por ti? ¿Cuánto más por mí? Las aves son diligentes y laboriosas en la búsqueda del alimento. A pesar de sus grandes esfuerzos, las aves siguen dependiendo de los procesos de Dios en la naturaleza. Dado que los seres humanos tenemos una mayor oportunidad de utilizar los procesos de Dios en la creación, no deberíamos preocuparnos. La creación de Dios provee el alimento que las aves necesitan. Sin embargo, Él no le da a comer directamente de la mano. La verdad de que nuestro Padre alimenta a las aves no implica que ellas no trabajan para asegurar su comida, o que nosotros no debamos trabajar por nuestras necesidades materiales. En ninguna parte de la Biblia dice que no tenemos que hacer nada para que Dios nos provea. Después vamos a leer más adelante también que dice como que en Tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. O sea, tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar, tenemos que vivir haciendo algo, no podemos quedarnos acostados en nuestra cama toda la mañana, ¿no es cierto? Levantarnos a la 1 de la tarde y no hacer nada en todo el día y esperar que Dios se va a preocupar por todo lo nuestro, ¿sí?
capaz algunos días sí, pero no podemos vivir de esa manera. No podemos vivir haciendo nada, porque Dios quiere que nosotros trabajemos, que nosotros hagamos algo a cambio. Las aves buscan alimento, ¿cuánto más deberíamos nosotros? Que nosotros tenemos la habilidad de sembrar, de cosechar, de almacenar los alimentos. Nosotros tenemos esa habilidad y debemos tener confianza en la provisión de Dios. Esta enseñanza, como decía, no es un respaldo para la falta de diligencia de las personas o las aves. No es que porque no nos tenemos que preocupar por la comida, es que no vamos a ser diligentes y no vamos a ser responsables. Eso en cuanto a la comida. Lo segundo lo relaciona con la ropa, ¿no es cierto? Porque dice que nos preguntamos, ¿qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a vestir nosotros? Y acá lo hace referencia con las flores del campo, ¿no es cierto? Y las flores del campo ilustran el cuidado de Dios para nosotros, para proveernos con la ropa. El término lirios del campo incluye muchos tipos de hermosas flores silvestres. A esto se refiere con lirios del campo, a hermosas flores silvestres. Las flores silvestres no son no cultivadas y de tan corta vida, son tan hermosas sin haber sido vestidas deliberadamente por la labor humana de trabajar e hilar. Repito, las flores silvestres no cultivadas y de tan corta vida son tan hermosas sin la necesidad de que un trabajo humano, de que alguien tenga que haberle hecho algún arreglo. Son hermosas en sí porque son la creación de Dios. Nuestro Padre las adorna con una belleza que sobrepasa la ropa que vestía Salomón. Salomón, esta persona, ¿no es cierto?, extremadamente rica, que tenía de todo y que le ponía oro a todo, yo creo. Y sin embargo, acá hace referencia a que estas flores visten incluso mejor que las ropas de Salomón. Cuánto más nosotros, cuánto más Dios se va a preocupar por lo que tenemos nosotros. Si Dios le da un cuidado extravagante a flores perecederas, entonces cuánto más valiosos somos nosotros. Si Dios crea con tanto amor y cuida a flores que mueren rápidamente y se queman, entonces podemos estar seguros de que Él va a proveer mucho más para nosotros. Las flores, ¿no es cierto?, visten bien. ¿Cuánto más Dios se encargará de nosotros? Nuevamente Jesús vuelve a decirnos lo importante que somos para Él. Según el mundo, tu valor está en la apariencia externa, ¿no es cierto? Cuanto más tienes, cuanto más valioso, cuanta más ropa tienes, cuanto mejor. El mundo hace que el valor está en la apariencia externa, pero es por eso Jesús nos dice que verdaderamente, por naturaleza, hay un valor que es innegociable, y es el que Él ya puso en nuestra vida. Siempre que pongamos nuestro valor en las cosas superficiales, vamos a restarle valor a lo que Dios piensa de nosotros. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo perfectos, porque Él es perfecto. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso cuando que pongamos nuestro valor en las cosas superficiales, le restamos el valor a lo que Dios piensa de nosotros. El principio aquí es que podemos confiar en nuestro Padre Celestial como sustentador de una creación hermosa para satisfacer las necesidades básicas de sus hijos. Debemos tener fe y confiar en Él, ¿sí? La fe es creer que todo lo que Él dice es verdad, y la confianza es saber que Él es confiable, que si Él dice algo es porque lo va a cumplir. Esa es la razón 1, ¿no es cierto? Que vimos que es que somos más valiosos que el resto de la creación. La razón 2 es que la preocupación no nos añade ningún beneficio. Esto lo vemos en el versículo 27. En la Reina Valera dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir
a su estatura un codo. Hay otras versiones, entre ellas las Américas, pero hay muchas más que dicen, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Ahí está, no nos permite obtener más. La preocupación no hace que tengamos más alimentos, ni vivir más tiempo, ni lograr nada en absoluto. La preocupación no nos hace tener más. La preocupación, yo creo que más que hacer tener más, nos hace tener menos, ¿no es cierto? La preocupación no añade ningún beneficio a nuestras vidas. Es más probable que la preocupación acorte la vida de una persona en lugar de extenderla. Dios es el que se encarga de nuestra vida. El cuerpo no está preparado para vivir en alerta todo el tiempo, porque va a colapsar. El cuerpo no fue creado para vivir preocupado, para vivir afanoso, para vivir ansioso de lo que está por venir. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para disfrutar el día a día. Nuestra esperanza de vida, alimentación y ropa son dones de Dios y son mayores que la capacidad humana. Dones significa regalos, ¿no es cierto? La alimentación, lo que podemos llegar a vestir, que podamos comer el pan cada día, que tengamos una esperanza de vida, una esperanza en Jesús, es un regalo de Dios para nosotros y debemos verlo de esa manera, como regalos de Dios para nosotros. Entonces la preocupación no añade ningún beneficio. La preocupación no hace que podamos vivir 1 hora más, sino que yo creo que hace que podamos vivir 1 hora menos, ¿no es cierto? Si hacemos esa referencia. La preocupación no añade ningún beneficio a nosotros. La razón 3 es que Dios conoce todas nuestras necesidades. La ansiedad es la confianza en las cosas equivocadas. Entonces, Dios conoce nuestras necesidades y se lleva la ansiedad de nosotros porque nos da la confianza de que no estamos solos. Esa es la confianza que tenemos nosotros y la confianza que Dios nos da de que no estamos solos. La ansiedad se contrarresta con la confianza en Jesús y en nuestro Padre Celestial. Son totalmente opuestos. La confianza y la ansiedad son totalmente opuestos, porque la confianza, la confianza en Jesús es distinto a la ansiedad, porque la ansiedad es poner nuestra confianza en otro lado que no es Jesús. Y eso nos va a llevar a la preocupación, a afanarnos. ¿Cómo contrarrestamos esto? Por medio de la oración. Por medio de la oración. El propósito de la oración es que nuestra alma descansa, porque en nuestra oración le recordamos a nuestra alma que Él provee todas las cosas. No es para recordarle a Dios. No oramos, Señor, acuérdate que tienes que proveerme. No oramos para recordarle algo a Dios. Oramos para hablarle a nuestra alma, para recordarle a nuestra alma de quién es Dios y lo que Él tiene preparado para nosotros. Dios no se va a olvidar de proveernos. Dios no se va a olvidar. Y Dios no se va a olvidar de cumplir lo que Él prometió. Él no va a ir en contra de su palabra. Por eso cuando oramos, no es para recordarle a Dios que tiene que hacer algo. Es para decirle a nuestra alma, para recordarle a nuestra alma y para activar nuestra fe. Para activar nuestra fe. Cuando oramos, activamos nuestra fe. Cuando tenemos ansiedad, estamos poniendo nuestras cargas en mis fuerzas y no estamos descansando en Dios. Eso es lo que hace la ansiedad. Hace que tú quieras hacer todo, que yo tengo que tener todo bajo control, pero no descansamos en Dios. ¿Cómo descansamos en Dios? Por medio de la oración. La clave para resolver la ansiedad es la oración. Cuando le presentas a Dios tus necesidades y Él nos llena de paz. Para eso vamos a leer Filipenses 4, versículos 6 y 7, que dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Para nada estéis afanosos, oren, oren. La oración contrarresta nuestra preocupación o nuestra ansiedad. Orar desde la gratitud es lo que desata la bendición. La avaricia siempre es estar inconforme con lo que tienes, porque siempre te falta algo más. Es como, por ejemplo, los iPhone que salen nuevos cada año. Cuando uno es chico, uno quiere tener, no sé, el iPhone 4, después salió el iPhone 5 y el iPhone 4 ya no es suficiente, necesitas el iPhone 5. Te dan el iPhone 5, necesitas el iPhone 6. O con el PlayStation, ¿no es cierto? Que nosotros acá jugamos a veces también. Primero uno tiene el 2, no sé si conocen, pero el control del PlayStation 2 tiene como, está conectado con el Play y el control. Pero después con el Play 3 que salió, era como muy novedoso porque ya no estaba el cable que conectaba el Play con el control. Entonces, a mí recién me habían comprado la Play 2 y salió la Play 3 y uno dijo, bueno, la verdad ya no quiero lo que quise por tanto tiempo, ahora quiero el otro. Y eso es lo que hace la avaricia, ¿no es cierto? Nunca estar conforme con lo que uno tiene. Siempre te falta algo, siempre te falta algo. Te falta algo más. Algo que cuida nuestro corazón es estar agradecidos con lo que Dios nos da. Y pueden leer Hebreos 13:5 si quieren. Nuestra confianza está en que Dios nunca nos va a fallar y nunca nos va a abandonar. Esa es la confianza que tenemos nosotros en Cristo Jesús, de que nunca nos va a faltar nada y que Él nunca nos va a fallar. La ansiedad viene por un sentido de sentirnos desamparados, como que tenemos que velar por nosotros. El saber que Dios está al cuidado de nuestra vida hace que desechemos nuestra ansiedad. Saber que Dios cuida de nosotros hace que quite la ansiedad, ¿no es cierto? El Sermón del Monte nos va a ver, vamos a poder ver a Jesús como ese guardián de nuestro corazón, como el defensor, el que pelea las batallas por nuestro corazón, el que pelea por nosotros, el defensor de nuestro corazón. Entonces, esa es la razón 3, ¿no es cierto? Nuestra confianza está en que nuestro Padre conoce nuestras necesidades y que para el tema de confiar en Dios, para las necesidades diarias, ver. De eso nos habla la razón 3, ¿no es cierto? Y la última, la cuarta razón, para resistir la ansiedad, es que Dios nos da la gracia suficiente para ayudarnos cada día. Jesús señala la inutilidad de tener ansiedad hoy acerca de los problemas de mañana. Y para esto leemos el Mateo 6:34 que dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cuando no os afanéis por el día de mañana, ¿no es cierto? Dios solo promete proveernos de manera diaria, no para todo el año. Vemos en la oración del Padre Nuestro de Jesús que dice, danos hoy el pan de cada día, dánoslo hoy. No dice, Señor, danos el pan de todo este año. No dice eso. Dios nos promete que nos va a prometer para hoy día. No para un año entero, no para un mes, ni siquiera para el día de mañana. Dios promete proveernos hoy en día. Y me perdí. Es como el maná. El maná para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Que Dios proveía el maná, pero solo era para ese día. Y el maná no era algo mágico que venía del cielo, que caía a tu puerta. No, ellos tenían que trabajar, sacar de la tierra, ¿no es cierto? Y era un trabajo, no venía gratis tampoco. Ellos tenían que trabajar, Dios proveía, pero ellos tenían que hacer algo al respecto. Y no sé, yo me imagino, siempre hay un pillo en todos lados, yo creo que en el Antiguo Testamento también, hoy también. Y capaz alguien quería, no sé, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, 1 kilo de maná al día era lo que se comía. Y ya veo que había alguien que como que le faltaba un poco de confianza, como nos pasa a nosotros también,
y capaz quiso sacar 2 kilos, ¿sí? Y guardar un poquito para mañana por si es que Dios se olvidaba de proveer. Entonces, bueno, él iba, comía el maná, su kilito, ¿no es cierto?, del día. ¿Qué pasaba con el otro kilo de reserva? Ya no servía. Ya para el otro día ya estaba malo, no le servía. ¿Por qué? Porque Dios proveía por el día, no proveía para mañana. Por eso cada día tiene su propio afán. Dios va a proveer para el día, pero no nos promete proveernos para el día mañana. Él nos va a proveer siempre, pero día a día Él va a estar dándonos, ¿no es cierto? Siempre habrá oportunidades de estar preocupados y Dios promete proveernos cada día. No dice que nos va a proveer para todo el año. La provisión de Dios es una bendición que nos permite mantenernos dependientes de Él. El pueblo de Israel fue muy dependiente de Dios. Y la provisión de Dios, ellos necesitaban la provisión de Dios. Ellos iban a trabajar, ¿no es cierto?, a sacar el maná. Pero sin el maná ellos no podían. Entonces, la provisión de Dios hace que seamos dependientes de Él. Cuando Dios nos provee un poco de más, ¿nos olvidamos de Él? ¿Enseguida nos olvidamos de Él o no? Debemos tener mucho cuidado con las bendiciones de Dios, ¿no es cierto? O con las añadiduras. No buscar las añadiduras, sino buscar el reino. ¿Sí? Busquemos el reino y las añadiduras van a venir, pero no nos llama a buscar las añadiduras. Es bueno hacer planes para mañana, pero no está bien el preocuparnos por eso. Este versículo, ¿no es cierto?, termina diciendo: basta cada día su propio mal, su propio problema, su propio afán. Jesús está recordándole a sus discípulos de la realidad de los problemas, del día a día, o más literalmente, el mal de cada día. Jesús quiere que seamos realistas en cuanto a las presiones. Y Jesús, ¿no es cierto?, prometió, como vimos en las bienaventuranzas, que hay una recompensa para los creyentes por padecer persecuciones que seguramente van a venir. Juan 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Estar turbado es estar angustiado. No podemos dejar que nuestro corazón se llene de angustia. No podemos turbarnos. Revertimos la angustia de nuestro corazón hablando las verdades de Dios con fe. En vez de mirar el problema, debemos mirar el plan de Dios detrás de ese problema. El enfocarnos en el problema nos lleva a la preocupación. En enfocarnos al plan de Dios en el problema nos lleva a confiar en Dios. Por eso no miremos el problema, miremos el plan de Dios que tiene más allá de ese problema. Tenemos que aprender a lidiar con los problemas confiando en Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, un rápido resumen, ¿no es cierto? La razón 1 era que somos más valiosos nosotros para Dios que el resto de la creación, ¿no es cierto? Si Él se preocupa tanto por los pajaritos y por cómo son las flores externamente, ¿cuánto más se va a encargar de darnos nuestra comida, de nuestra ropa, de nuestras necesidades diarias? Somos más importantes para Dios que el resto de la creación. La segunda razón, que la preocupación no añade ningún beneficio. Por preocuparnos no vamos a alargar nuestros días, o por preocuparnos no vamos a hacer que caigan las bendiciones del cielo. No nos sirve estar preocupados, nos sirve estar confiados. La tercera razón es que Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce cada uno de lo que tenemos, de lo que necesitamos cada uno, y nosotros tenemos que orar, ¿no es cierto? Orar para contrarrestar esto. Y la última es que Dios nos da la gracia suficiente para ayudarnos cada día. Dios promete proveernos de manera diaria, ¿no es cierto? Y debemos hacer algo al respecto, debemos trabajar para esto, como lo hacía el pueblo de Israel.
No es que, por ejemplo, no sé, uno no haga nada, uno abra la puerta de su casa y 100 millones ahí de pesos. No va de esa manera. A ver si pasa, no es que vaya a votar eso, no, así no provee, no. Pero no es como viene así normalmente, ¿sí? Hay testimonios que conocemos, no sé, de personas que estaban muy necesitadas y que estaban cumpliendo el plan de Dios y que de la nada como que casi que cae del cielo plata y era lo que necesitaban, pero no por hacer nada vamos a hacer que Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Necesitamos trabajar como lo hizo el pueblo de Israel y debemos confiar de que Dios nos va a ayudar cada día. Y por último, vamos con buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no es cierto? Buscar primero el reino de los cielos. Jesús nos llama a buscar primero la realeza y la justicia del reino de Dios. Este lenguaje de compromiso incondicional nos conecta a los versículos anteriores, ¿no es cierto? Que el 19, 20, 21. En el contexto, ¿no es cierto? Él nos ha llamado a ser de Dios nuestro Señor y a hacer tesoros en el cielo como nuestra prioridad. Eso es lo que fuimos llamados a hacer, ¿no es cierto? Estos versículos anteriores. Somos llamados a que Dios sea nuestro único Señor y Salvador y que busquemos hacer tesoros en el cielo. El buscar la justicia implica primeramente la obediencia a los mandamientos de Jesús, como se ve en la premisa principal del Sermón del Monte, que es Mateo 5:20. Lo vamos a leer, dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿No es cierto? La justicia es el estilo de vida distintivo de los discípulos de Jesús, de los hijos de Dios, quienes tienen hambre y sed de esta. Vemos que bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Es un estilo de vida que tenemos que llevar cada uno de nosotros y que es la manera en que tenemos que vivir. La justicia es lo que nos va a distinguir de las demás personas. Hemos recibido gratuitamente este regalo, este don de la justicia, lo cual nos da una posición legal de plena aceptación ante el Padre, con la esperanza de que seamos movidos con tanta gratitud que escojamos siempre la justicia. Siempre busquemos la justicia primero. Algunos se preguntan, con razón, cómo estas personas de provisión de comida diaria, bebida y ropa se aplica a los que viven en una región devastada por el hambre o en alguien oprimido por la persecución. ¿Cómo damos esta enseñanza a esos discípulos, a esos hijos de Dios que mueren por una hambruna o por persecución? Es erróneo sugerir que el hambre en una región está vinculado a la falta de fe personal. Eso es un error. El hambre en toda una región no tiene que ver con la falta de fe personal. En esta sección no se trata del tema de los cristianos que padecen hambruna y persecución. No está hablando explícitamente eso Jesús. Algunos sufrimientos pueden deberse al egoísmo humano y a la mala gestión de los recursos en la creación. Sin embargo, podemos trazar una causa humana por cada hambruna o desastre. Estas cuestiones teológicas no se abordan aquí. No aborda eso Jesús en este contexto. El enfoque está en nuestra confianza en nuestro Padre. De eso está hablando acá, en que tenemos que confiar en nuestro Padre. El dominio otorgado por Dios sobre la creación ha sido abusado en las últimas generaciones. La causa más básica del hambre no es la falta de provisión divina, sino la distribución humana. Dios ha provisto los recursos necesarios en su creación.
Que haya hambruna en algunos lugares no tiene que ver que Dios no provee. Dios ha provisto todo, y yo diría que más de lo necesario en su creación. Por eso la hambruna en algunos lugares no tiene que ver con que Dios no es proveedor. Tiene que ver más con una mala distribución del hombre. Estas promesas, ¿no es cierto?, suponen el intercambio de mercancías dentro de la comunidad cristiana. Más de la mitad del cuerpo de Cristo en todo el mundo vive en el tercer mundo y están por debajo de aquellos de los del primer mundo, definen, entonces, como la línea de pobreza. Cuando los creyentes corporativamente, como un solo cuerpo, todos juntos, busquen primero el reino, entonces van a empezar a considerar a sus compañeros creyentes que sufren hambre o persecución. Y para esto me gustaría leer 2 Corintios 8, del 13 al 15. 2 Corintios 8, del 13 al 15, dice: esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Es muy interesante, ¿no es cierto? Entonces, cuando corporativamente, como cuerpo, vamos a buscar primero el reino de la justicia, es cuando vamos a encontrar esta igualdad. Dios no está a favor de la desigualdad. Dios siempre está a favor de la igualdad. Entonces, esto no nos permite, no se nos permite librarnos de trabajar, tener responsabilidad o de tener problemas, sino de la preocupación y la falta de las necesidades diarias. ¿Sí? Entonces, buscar primero el reino de los cielos, el reino y su justicia, no dice que no vamos a tener problemas, pero cuando hacemos eso, no vamos a tener preocupación en nuestra vida. Vamos rápidamente a ver 3 principios relacionados con vivir en fe, con vivir por fe. Primero, debemos trabajar para ganarnos la vida y no reclamar ociosamente la provisión de Dios. Para eso vamos a leer 2 Tesalonicenses 3, versículo 10. 2 Tesalonicenses 3, versículo 10, dice: porque aun cuando estábamos con vosotros, ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso es lo que decía antes, ¿no es cierto? Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo está diciendo esto, tampoco es cualquier persona. Entonces, debemos trabajar para ganarnos nuestra vida, ¿sí? Jesús nunca nos llama a no hacer nada en nuestra casa, a quedarnos acostados. Siempre tenemos que hacer algo y trabajar para ganarnos nuestra vida. No reclamar ociosamente la provisión de Dios. El uso de medios o de fuentes secundarias de provisión no disminuye nuestra fe. Muchas veces un trabajo es una muestra de la provisión de Dios. Muchas veces algún medio, algo que tú puedas hacer, algún trabajo, es una muestra de la provisión de Dios. Segundo principio, los creyentes no están exentos de la responsabilidad hacia las demás personas. Dios promete alimentar a sus hijos en las zonas devastadas por hambre, en parte a través del cuerpo de Cristo. El hecho de que Dios promete alimentar a sus hijos no nos exime de la responsabilidad de ser nosotros los agentes a través de los cuales Él va a proveer a los demás. Entonces Dios promete, ¿no es cierto?, a través de su palabra, que Él va a alimentar a cada uno de los hijos de Dios. Pero eso no va a ser como una excusa para nosotros, para decir, no sé, hay alguien en pobreza y
y nosotros nos ponte que tengamos los recursos, no es excusa decir, pero en su palabra Dios dice que Él va a proveer, así que no tengo necesidad de hacer nada porque Dios le va a proveer a ese hermano, yo me voy a quedar acá nomás sin hacer nada. No es una excusa, porque muchas veces Dios nos usa a nosotros, a ti, a mí, al cuerpo de Cristo, para ser un agente de provisión para nuestro hermano, para nuestro prójimo. Y el tercer principio es, los creyentes no están exentos de experimentar problemas. Él provee para las aves, ¿no es cierto? Pero los gorriones también tendrán que morir, pero no sin el conocimiento del Padre. Entonces, vivir confiando en Dios no tiene que ver con que no vamos a vivir sin problemas, pero sí sin preocupación. Y acordémonos que no tenemos que ver los problemas porque eso nos va a llevar a preocuparnos, a ser ansiosos, sino que tenemos que ver a Dios, al plan de Dios en esos problemas. Y por último, en este mismo punto de buscar primero el reino de Dios y su justicia, es que un corazón apacible y tranquilo es precioso para Dios. Esto habla de que son libres de la ansiedad. El fruto de la paz es la evidencia del primer mandamiento operando en nuestro corazón. Vivir con el desprendimiento santo del materialismo es parte del desarrollo de un corazón fiel a Jesús. Vivir en esta manera es una declaración de confianza. Es amar, rendirnos y buscar activamente a Jesús. Debemos amar, rendirnos ante Él. Amar, rendirnos completamente ante Jesús. Jesús vivió en perfecta paz y sin ningún tipo de ansiedad, porque su ojo o visión era puro y lleno de luz. Como vemos en los versículos 22, creo que es que si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Jesús vivió de esta manera. Él era manso y humilde, pero no era pasivo. Él era manso y humilde. Las únicas cosas que Jesús nos habla de que debemos ser como Él es hacer mansos y humildes. En ninguna parte de la Biblia Dios nos va a decir, sean como yo que sano enfermos, sean como yo que hago grandes milagros, sean como yo que resucito a muertos, sean como yo que soy manso y humilde. Son las únicas dos cosas que Jesús nos llama a ser realmente como Él, a ser mansos y humildes. En Mateo 11 vemos eso. Jesús confiaba y se presentaba ante el Padre al mantener la vista en la meta, porque su tesoro no estaba en cosas temporales de sus 33 años en la tierra. Jesús nunca buscó algo temporal. Su tesoro fue amar al Padre y ser fiel a su voluntad. Ser fiel a la voluntad de Dios, ser obediente ante lo que Dios quiere para nosotros. Él fue obediente a lo sumo. Aun cuando él no quería, él fue obediente a la voluntad del Padre. ¿No es cierto? Ese famoso acontecimiento en el Monte de los Olivos, antes de ir a esa cruz, y Jesús dice, Señor, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso fue lo que hizo Jesús en sus 33 años que estuvo en la tierra. Él buscó hacer la voluntad del Padre más allá de su propia voluntad. Y a Jesús nunca le faltó nada. Jesús siempre tuvo algo. Jesús siempre confió en su Padre. Y quiero terminar este capítulo leyendo 1 Pedro 3, versículos 3 y 4. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Nuestro corazón es lo que va a tener un gran estima delante de Dios. Busquemos a Dios de todo corazón y Él se va a encargar
de las cosas secundarias. Él se va a encargar de las añadiduras. Él se va a encargar de lo que nosotros vamos a tener para comer, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Él se va a encargar de cada uno de nosotros. Nosotros encarguemos de buscarlo a Él. Y eso era lo que tenía para compartir en este capítulo, cómo superar la ansiedad y el temor. Y próxima semana vamos a ver cómo Dios habló acerca de las relaciones, cómo hay que perdonar, hay que bendecir y otras cosas más. Pero eso era lo que había para hoy, el capítulo. Muchas gracias, Dan. Gracias por la palabra y también mucho para reflexionar. Muchas frases que al menos a mí me quedan grabadas respecto de que a Dios yo no le voy a recordar lo que Él puede hacer, sino que más bien recordarle a mi alma que recuerde lo que Dios hace. También que el afán y la ansiedad no me van a generar más, sino que probablemente me van a generar menos. Y bueno, que Dios nos enseña a vivir pues, día a día en esa dependencia. No permitió Dios que pidiéramos para toda la vida, nos permitió que pidiéramos para el hoy solamente. Y esto es no porque Dios quiere que nosotros vivamos afanados, sino porque quiere que vivamos en dependencia. Entonces, quizás movilizarnos, movernos desde el afán y la ansiedad a la dependencia de Dios. Qué interesante la palabra del Señor, más que interesante, qué poderosa, ¿verdad? Que nos puede ayudar a vivir, sobre todo en este tiempo en que hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación. Hablaba con un amigo pastor en la tarde que ellos ya se están preparando junto con su iglesia para ayudar a tantas personas. Él me decía que iban a tener problemas psicológicos, problemas de ansiedad, problemas de depresión. Y bueno, no sé cómo irá a ser el terreno, pero tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje de vida para cada uno de estas personas, de este mundo que ha sido afectado y será afectado por esta situación, esta pandemia que estamos viviendo. Bueno, qué importante y qué atingente el poder hablar sobre esto ahora. Vamos a terminar con dos breves oraciones. En una primera oración quiero pedirles que podamos elevarla al Señor, recordándole a nuestra alma quién es Dios. Recordarle a nuestra alma qué es lo que nos está preocupando hoy día. Y recordarle a nuestra alma que Dios es poderoso para cambiar esas realidades. Entonces quiero pedir ahí, hermana Mari, si tú nos puedes dirigir en esa oración, que nuestra alma recuerde, lo que Dios ha sido, es y será para nosotros. Padre, mil gracias por esta tarde de enseñanza y de aprendizaje, una vez más de tu palabra. Gracias porque todo este mensaje ha sido un renuevo para mi alma, una frescura más, Señor, un día más de gloria, de recibir tu palabra, Señor, que no solo me alienta, sino que me empodera a amarte y a necesitarte día a día en una dependencia diaria, Señor, diaria, de no confiar en absoluto en lo que pueda venir a mi mente, sino que lo que viene a mi espíritu, de tu corazón, de tu voluntad para mi vida, de tu voluntad que es buena. Yo te recuerdo, alma mía, que nunca dejes de llevarte por el atavío de la preocupación, de la necesidad. Y personalmente mi alma ha vivido ese momento de tener que pensar en qué hago, pero mi Dios ha suplido todas sus necesidades, porque por gracia he tenido esa necesidad y esa oportunidad de vivir para Él, de que Él sea lo primero de mi vida, lo primero que está por delante. Por eso, alma mía, te vuelvo a recordar que Dios es todo, que Él nos necesita dependientes de Él y que si vivimos para Él, lo tendremos todo.
todo lo que podamos necesitar en este mundo. Te alabo y te bendigo, Padre, por esta preciosa y poderosa enseñanza de la vida de Dan, Señor. Bendícelo. Sigue, Señor, llenándolo de tu espíritu día a día, aunque vaya vaciándose como en todos nosotros los seres humanos. Pero si estamos ahí, prestos a ti, rindiendo nuestra vida a ti, Señor, seremos llenados. Por eso yo te pido una bendición especial para Dan, Señor, nuestro profesor, nuestro maestro. Síguelo incentivando. Y gracias por sus dones, por todo lo que le has dado, para que continúe esta obra maravillosa de entregar tu mensaje de redención, no solamente a nosotros, Señor, sino al mundo, a tantos jóvenes que esperan de Él. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Como una oración para terminar, ya está acabando el día, pero dice la Biblia que quizás todavía tenemos algo dentro de este día que queremos pedirle a Dios. Aún no ha terminado el día. Y quisiera pedir a Carmen Gloria si tú puedas guiarnos en una oración que nos represente a todos, de llevar nuestras cargas a Cristo, de llevar nuestras peticiones al Señor, que tú puedas representarnos en una oración de petición a Dios, entregándole a Él esas cargas y preocupaciones. Amado Padre, gracias, Señor, por lo que has puesto en esta tarde en nuestro corazón. Cuánto necesitamos, Señor, escuchar de que tú estás sobre nosotros, que tú eres nuestro pastor, que nada nos faltará. Yo te pido, Señor, que por nada estemos afanosos, sino que en oración, Señor, presentemos nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, a cada uno, tú conoces las necesidades de cada uno, Señor, de todos tus hijos. Algunos, Señor, sí están pasando necesidades, pero yo te pido en esta tarde, Señor, que ellos puedan buscarte a ti primero y confiar, Señor, en que tú vas a proveer para cada una de sus necesidades. Que por tu gracia, Señor, ellos van a recibir lo que necesitan día a día. Señor, también pido corazones agradecidos. Que saque, Señor, de cada uno de nosotros las quejas, las murmuraciones, que estamos cansados, Señor, y que nos demos cuenta. ¿Cómo estás, Señor, sobre nosotros, supliendo todas nuestras necesidades y cuidándonos, Señor? Gracias por esta palabra, Señor. Que podamos hacerla nuestra, que podamos confiar en que tú estás pendiente de cada una de nuestras necesidades. Especialmente, Señor, pido por cada uno de tus hijos, Señor, que puedan mirar al cielo, puedan dejar el afán y la preocupación atrás y buscarte a ti primero, Señor, y tú proveerás para cada necesidad. Te damos gracias en esta tarde. También bendigo a Dan, Señor. Y pido que tu favor, Señor, esté sobre él, que tú le animes, Señor, a seguir impartiendo, Señor, lo que tú has puesto en su corazón, que tanto necesitamos escuchar, Señor. Bendecimos a Dan y a su familia en esta tarde, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Bueno, gracias Dan, gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por la Biblia que nos recuerda este maravilloso sermón y podemos verlo en nuestras casas, está allí. Entonces que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes, también a los que nos han estado viendo por Facebook. Gracias y que Dios pueda obrar en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo miércoles, si Dios así lo quiere. Amén. Chao, chao. Chao, Bendiciones. Chao, chao.